Lectura crítica, ejercicio número 5. En el enunciado del primer párrafo, en la épica no existe la pregunta por el sentido del viaje, ya que el héroe conoce la respuesta antes de partir hacia Ítaca. Ítaca es símbolo de y nos dan 4 opciones, A, B, C y D. Bueno, lo primero que debemos hacer es identificar exactamente qué es lo que nos pregunta el ejercicio. En este caso nos preguntan qué significa la palabra Ítaca en el enunciado que nos dan. Entonces procedemos a analizar el enunciado. En la épica no existe la pregunta por el sentido del viaje, ya que el héroe conoce la respuesta antes de partir hacia Ítaca. Bueno, recordemos rápidamente. Épica es un género literario que se escribe en verso y se caracteriza por presentar hechos legendarios o ficticios relativos a las hazañas de héroes y a las luchas reales o imaginarias en las que estos han participado. Entonces, épica corresponde al género literario. En la épica, o sea en el género narrativo, no existe la pregunta por el sentido del viaje, ya que el héroe conoce la respuesta antes de partir hacia Ítaca. Y aquí en la parte final es donde está la clave para responder esta pregunta. Antes de partir hacia Ítaca. Estas dos palabras, partir hacia, hace referencia a un lugar. Por ejemplo, si buscamos un sinónimo, podría ser salir hacia Ítaca, salir hacia un lugar, partir para Ítaca, marcharse a Ítaca o irse para Ítaca. Entonces aquí está la clave para resolver este ejercicio. Ítaca hace referencia a un lugar. Y si analizamos toda la frase, nos dice, en la épica no existe la pregunta por el sentido del viaje. O sea, en el género narrativo de la épica, donde se narran hazañas de héroes, no existe la pregunta por el sentido del viaje, ya que el héroe conoce la respuesta antes de partir hacia Ítaca. O sea, cuando nos hablan de que no existe la pregunta por el sentido del viaje, quiere decir que el héroe ya tiene definido para qué se hace el viaje, ya tiene un objetivo, ya tiene un propósito, ya que el héroe conoce la respuesta antes de partir hacia Ítaca. Entonces, partir hacia Ítaca hace referencia a un lugar. Bueno, Ítaca es una isla de Grecia, y en los poemas homéricos, Ítaca es la patria de Odiseo. Bueno, teniendo en cuenta esto, procedemos a leer las opciones. A. La interioridad de los hombres. B. Un puerto de descanso en el viaje. C. El umbral entre la vida y la muerte. Y D. El destino final de todo viaje. Bueno, vamos a analizar opción por opción. A. La interioridad de los hombres. Bueno, descartamos de una vez esta opción porque ya dijimos que partir hacia Ítaca es partir hacia un lugar. B. Un puerto de descanso en el viaje. Bueno, está haciendo referencia a un lugar que es un puerto de descanso en el viaje. Pero si analizamos el enunciado que nos dan, en la épica no existe la pregunta por el sentido del viaje. Quiere decir que en este género narrativo ya se tiene un propósito. Por lo tanto, el héroe ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Y esta no sería una opción muy acorde con el sentido del enunciado. Por lo tanto, descartamos esta opción. El umbral entre la vida y la muerte. Cuando nos hablan del umbral, el umbral hace referencia a la parte inicial de un proceso. Es como el primer paso entre la vida y la muerte. Y el enunciado nos dice que el héroe ya conoce la respuesta y que va a partir hacia un lugar. Por lo tanto, descartamos esta opción, ya que el héroe conoce la respuesta antes de partir hacia Ítaca. O sea, el héroe ya tiene el objetivo antes de partir hacia el lugar donde quiere ir. Entonces descartamos esta opción. Y la opción D es la opción más acorde, el destino final de todo viaje. Y esta es la opción que mejor encaja, porque nos dice, en la épica no existe la pregunta por el sentido del viaje. O sea, en este género narrativo ya se tiene un objetivo definido desde el inicio. O sea, quiere decir que en este género narrativo el héroe ya sabe cuál es su objetivo, ya sabe qué es lo que tiene que hacer antes de partir hacia Ítaca. Entonces Ítaca está haciendo referencia al punto final. Entonces, como el héroe ya sabe qué es lo que tiene que hacer, entonces ya sabe a dónde tiene que llegar, cuál es su punto final, y no va a empezar a divagar de un lugar al otro, sino de una vez parte hacia el objetivo que quiere cumplir. Por lo tanto, esta es la opción correcta. Ítaca es símbolo del destino final de todo viaje. Respuesta correcta, D.